Absolutamente. Aquí está el guión ampliado a 1500 palabras manteniendo el estilo, tono y formato original. Asterisco asterisco título asterisco asterisco bomba. Kerem y Hande en crisis total, boda secreta lo cambia todo en las series turcas. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola, hola, mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro de los dramas, los romances y los giros de guión más inesperados. ¿Cómo los trata la vida el día de hoy? Espero que estén recargados de energía y listos para un vídeo de esos que nos dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora, porque hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un mar de emociones fuertes, crisis amorosas de proporciones épicas y, por supuesto, bodas secretas que sacuden los cimientos de nuestros shippeos más sagrados. Así es, prepárense para un recorrido sin precedentes por esas series turcas que nos han hecho explotar el corazón, donde nuestros protagonistas favoritos se debaten entre el amor y el caos, enfrentando momentos de tensión insoportable que nos dejan al borde del asiento. Y claro, ya saben cómo va la dinámica por aquí, si son de esos que disfrutan de las historias que tejen intrigas, pasiones desbordantes y secretos que salen a la luz cuando menos te lo esperas, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades y, por supuesto, regalarme ese like que tanto me anima a seguir creando contenido que los mantenga enganchados. Su apoyo es el combustible que alimenta esta pasión por las series turcas, así que muchísimas gracias por estar siempre ahí. Hoy, como si fuera un gran banquete de emociones, nuestro foco principal estará puesto en esas relaciones que en un principio nos hacen creer en los cuentos de hadas, en el amor eterno y en los finales felices. Pero como suele suceder en el universo de las telenovelas turcas, ¡pum!, todo se desmorona como un castillo de naipes, dejándonos con el corazón en la mano y la incertidumbre como nuestra única compañera. Y como la cereza del pastel, el toque final que lo cambia todo, vamos a desmenuzar esas bodas secretas que nos hacen gritarle a la pantalla, porque seamos honestos, los guionistas turcos saben cómo jugar con nuestras emociones y llevarnos al límite de la desesperación. Prepárense para un viaje sin retorno a través de algunas de las series más intensas, donde las decisiones de los personajes, los secretos ocultos y los giros inesperados son la base de tramas que nos mantienen pegados al televisor, incapaces de pestañear. Que comience la función. Vamos a ello. Vamos a iniciar este torbellino de emociones, como si de una montaña rusa se tratara, con una serie que estoy segura de que todos conocemos y que, de hecho, nos dio muchísimo de qué hablar en su momento, generando debates apasionados y noches en vela. Love is in the air, o como la conocemos en Turquía, Senkalkam. ¿Quién no recuerda la historia de Eda YLDZ y Serkan Bolat? Una historia de amor que comenzó con un contrato con una gran mentira, que se fue transformando poco a poco en una de las relaciones más queridas y comentadas por el público a nivel mundial. Pero no se dejen engañar por su apariencia de cuento de hadas, porque esta pareja, como ninguna otra, nos mostró que el camino del amor está plagado de obstáculos y giros inesperados. Esta serie, que mezcla con maestría la comedia romántica y el drama más intenso, nos presenta a una pareja que, a pesar de la química innegable, la conexión palpable y el amor que se profesan, parece tener la extraña habilidad de tropezar con todas las piedras que encuentran en su camino. Eda, interpretada con maestría por la talentosísima Hande Erçel, una joven florista con un espíritu libre y una personalidad arrolladora, y Serkan, el exitoso y hermético arquitecto interpretado por el carismático Kerem Bürsin, nos demostraron que el amor verdadero puede superar cualquier cosa, incluso los planes de una boda secreta que excluye por completo a uno de los implicados. ¿Por qué es tan relevante esta serie para nuestro tema de hoy? Pues bien, Love is in the air nos dejó claro que incluso las relaciones más perfectas, esas que parecen sacadas de una novela romántica, pueden tambalearse y caer al abismo cuando los secretos, las mentiras y las malas decisiones se interponen en el camino. La serie nos mostró cómo una simple mentira, por pequeña que parezca, puede desencadenar una cascada de problemas, malentendidos y desconfianzas, y cómo, a pesar de todo el caos, el amor verdadero puede resurgir de las cenizas, como el ave fénix. Y aunque no hay una boda secreta como tal dentro del núcleo de la pareja protagónica, sí existen planes de matrimonio, propuestas y proyectos de convivencia que se ven constantemente amenazados por las circunstancias y por las malas decisiones. La trama fue maestra en mantenernos en vilo con la incertidumbre a flor de piel, demostrando una vez más que en las series turcas nada es lo que parece. Además, la química entre Hande y Kerem, que traspasó la pantalla,
se convirtió en una de las parejas más queridas, comentadas y shippeadas del momento, generando una legión de seguidores que todavía sueñan con un final feliz para esta pareja de ensueño. Ahora, como si estuviéramos cambiando de canal, pasemos a otra producción que también nos hizo sufrir de lo lindo, que nos arrancó lágrimas y que nos dejó con el corazón en un puño, Pájaro Soñador, conocida en Turquía como Erkenci. Esta serie, protagonizada por la encantadora Demet Özdemir y el galán de galanes Can Yaman, nos sumergió en una historia de amor libre, sin ataduras, donde la pasión era el motor de la trama, pero que no por eso carecía de dramas, de intrigas y de obstáculos que ponían a prueba la fortaleza de la relación. Sanem Aydin, una joven soñadora, creativa y con una imaginación desbordante que trabaja en una editorial, y Can Divit, un fotógrafo aventurero, intrépido y con un espíritu libre, nos presentaron una trama donde la pasión, el amor y la atracción eran la base de todo. Sin embargo, como es costumbre en las series turcas, las complicaciones no tardaron en llegar, sobre todo con la aparición de Emre Divit, el hermano de Can, quien, sin quererlo, terminó ocasionándole muchos problemas a la pareja, sembrando la discordia y generando malentendidos que pusieron a prueba la relación de Sanem y Can. ¿Por qué Pájaro Soñador encaja también en nuestro tema de hoy? Porque nos mostró a través de una historia de amor pasional y llena de aventuras, cómo las relaciones, incluso las más libres y aparentemente sólidas, pueden verse afectadas por las decisiones de terceros, por los secretos familiares y por las intrigas que, como veneno, se cuelan en las relaciones. Aunque no tenemos una boda secreta central en la historia de Sanem y Can, sí hay una constante tensión sobre su relación, una constante amenaza que se cierne sobre ellos, que se manifiesta en malentendidos, en mentiras y en situaciones que ponen al límite su amor, muy parecido a lo que una boda secreta podría generar en una trama. La serie nos demostró que los celos, los miedos, las inseguridades y las mentiras pueden poner a prueba incluso el amor más fuerte, llevándonos a cuestionar si el amor verdadero puede realmente superarlo todo. La química entre Demet y Can, así como sus personalidades arrolladoras, convirtieron esta serie en una de las más vistas y comentadas de los últimos años, dejando una huella imborrable en el corazón de los espectadores. Y como si estuviéramos en un maratón de dramas turcos, continuemos nuestra travesía por el mundo de las series que nos hacen sufrir y gozar al mismo tiempo, con una joya que, aunque no es tan actual, sigue siendo un gran ejemplo de drama, romance y giros inesperados, Amor prohibido o Aşk Memnu. Esta adaptación televisiva de la novela homónima nos sumerge en un mundo de intrigas palaciegas, pasiones prohibidas y, por supuesto, una crisis amorosa de proporciones épicas que dejó una marca imborrable en la historia de la televisión turca. La talentosísima Beren Saat y el carismático Can Tatlıtuğ protagonizaron esta historia que nos muestra cómo una joven llamada Biter Ziyagil termina casándose con el viudo Adnan Ziyagil, un hombre mucho mayor que ella, que la saca de una vida de pobreza y la introduce en un mundo de lujos y privilegios. Lo que nadie espera y que desata una serie de acontecimientos que cambiarán la vida de todos, es que Biter termine enamorándose perdidamente de Belul Aznedar, el sobrino de Adnan, desatando un triángulo amoroso que terminará en tragedia, y que nos dejará reflexionando sobre los límites del amor y la moral. ¿Por qué Amor prohibido es tan relevante para nuestro tema de hoy? Porque nos muestra de forma cruda y sin tapujos cómo los secretos, las mentiras y las decisiones equivocadas pueden destruir las relaciones, incluso aquellas que parecen más sólidas y basadas en el respeto y el compromiso. Aunque no hay una boda secreta como tal en la trama principal, el matrimonio de Biter y Adnan está construido sobre una base de mentiras y engaños, que eventualmente llevan a la destrucción de todos los personajes involucrados, y que deja claro que las decisiones que tomamos, por pequeñas que parezcan, pueden tener consecuencias devastadoras. Es una historia donde la pasión, el deseo y la obsesión son más fuertes que la razón, que el deber y que la moral, y que nos hace cuestionar si existen límites para el amor y para los deseos prohibidos. Además, no podemos dejar de mencionar el vestuario impecable de Biter, los decorados de la majestuosa mansión y el drama en cada escena, que forman parte del sello distintivo de una producción que hizo historia en Turquía, y que sigue siendo recordada como una de las mejores series turcas de todos los tiempos. Y casi llegando al final de este recorrido épico por el mundo de las telenovelas turcas, no podemos dejar de mencionar Kara Sevda o Amor Eterno. Esta serie, protagonizada por el guapísimo Burak Özçivit y la talentosa Neslihan Atagül, es un claro ejemplo de cómo las diferencias sociales, las manipulaciones familiares y las decisiones de terceros pueden acabar con el amor verdadero, dejando un vacío y un dolor que parece imposible de superar. Kemal Soydere, un joven humilde de clase trabajadora, y Nihan Sezin, una chica de clase alta y espíritu libre,
se aman profundamente, con una pasión que parece indestructible. Pero la vida les juega una mala pasada cuando el padre de Nian la obliga a casarse con Emir Kozkolu, un hombre rico, poderoso y obsesionado con ella, que no dudará en hacer todo lo posible para mantenerla a su lado. Kemal y Nian tendrán que luchar por su amor, desafiando las convenciones sociales, las manipulaciones familiares y el destino, pero este parece tener otros planes para ellos, dejándonos a los espectadores con el corazón roto y la incertidumbre sobre si realmente existe un amor eterno. ¿Por qué Karasevda es tan relevante para nuestro tema? Aunque la boda principal no es secreta, sino más bien forzada y producto de la manipulación, esta situación es la génesis de una cadena de conflictos, intrigas y secretos que afectarán para siempre a los protagonistas, marcando un antes y un después en sus vidas. La boda de Nian con Emir es en realidad una bomba de tiempo que destruye la relación de ella con Kemal, y es precisamente ese giro inesperado el que nos recuerda, como en las series turcas, los secretos. Las decisiones de los demás y las circunstancias pueden hacer temblar nuestros hippeos favoritos, llevándonos a vivir situaciones inesperadas y dejándonos con el corazón hecho trizas. La serie nos mantuvo en vilo durante 2 largas y apasionantes temporadas, demostrando que el amor, aunque sea fuerte y puro, no siempre es suficiente para superar las adversidades, la maldad y las decisiones equivocadas. Las actuaciones magistrales de Burak y Neslihan lograron traspasar la pantalla, cautivando a audiencias de todo el mundo y convirtiendo esta serie en un fenómeno global. Y con esto, queridísimos amantes de las series turcas, llegamos al final de este vídeo, un recorrido que nos ha llevado por el laberinto de las emociones, a través de historias de amor, drama, intriga y secretos. Hoy hemos visto cómo los secretos, las mentiras, las decisiones de terceros, y hasta las bodas secretas o forzadas, pueden cambiar por completo el destino de nuestros personajes favoritos. Desde las idas y venidas de Eda y Serkan en Love is in the Air, hasta el amor prohibido de Biter y Belul en Amor Prohibido, pasando por el drama de Kemal y Nian en Karasevda, hemos sido testigos de historias que nos demuestran que en la vida, como en las series turcas, todo puede pasar, y que el amor, aunque sea fuerte, no siempre es suficiente para superar los obstáculos que se interponen en el camino. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo para ustedes. Los invito a dejar en los comentarios cuáles de estas series los han dejado con el corazón roto, cuáles son sus favoritas y qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Recuerden que sus opiniones son muy valiosas para mí, y que su participación es la gasolina que alimenta este proyecto. Y no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de las novedades que tenemos preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima.